ustedes, hermanos, en esta tarde una pequeña reflexión. Necesito a un hermano aquí, por favor. Vamos a hacer todo esto con reverencia. ¿Un hermano aquí? A ver, Luis, por favor. Siéntate aquí, por favor. A ver, nuestro hermano Oscar, por favor. A ver si los de hasta atrás ven esto, hermanos. Necesito que lo levantes. Así con todo y así. Lo levantes. Así, ya. ¿Puedes solo? ¿Sí? ¿Te cuesta? ¿O lo haces fácil? A ver, mi hermano, no sé cómo se llama. Antonio, por favor, pasa aquí enfrente, hermano. Ya se preparó el hermano, ya se preparó, viene preparado. Entre los dos, súbanlo aquí, por favor. Les costó a los hermanos, se dieron cuenta. Ahí así está bien, hermano. Ya, gracias, pueden tomar asiento. Ya, Luis, gracias. ¿Cómo es más fácil levantar a una persona, mis hermanos? Entre uno, el hermano Oscar nos dijo que le costó trabajo. Cuesta trabajo, mis hermanos. Pero entre dos es más fácil. ¿Cómo nos dice nuestro Dios que debemos de trabajar nosotros? ¿Uno solo? ¿A nuestras propias fuerzas? De acuerdo a la cita bíblica que leímos en San Juan, vamos a buscar en San Juan los que apenas llegaron. La cita bíblica está en San Juan 17. Cuando lo tengan todos me dicen amén, por favor, para saber que ya lo tienen. San Juan 17, 21. Amén. Dice así, le voy a dar lectura a ustedes, leen ahí en voz baja. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hasta ahí le dejamos al 23, mis hermanos. Aquí nuestro Señor Jesucristo hace esta oración pidiéndole al Padre por todos nosotros, mis hermanos. ¿O acaso dice por alguno nada más en especial? ¿Dice por algún hijo nada más? No, dice para que tú, dice, para que todos, dice, sean uno así como tú y yo, dice, somos uno, mis hermanos. ¿Qué sería un ser humano sin espíritu? ¿Qué es lo que hace que podamos caminar, hablar, ver, movernos? ¿Qué es lo que nos hace eso? El puro ser humano, bueno, el puro polvo, ¿puede hacer todo esto, mis hermanos? Recuerden que Dios nos formó con el polvo de la tierra y dice que sopló aliento de vida en la nariz del ser humano. ¿Para qué? Para que pudiera tener vida, mis hermanos. ¿El ser humano puede ser algo sin el espíritu? No. ¿Puede moverse? ¿Una iglesia puede trabajar solita con un solo miembro? No, mis hermanos. Dice que un día cierto hombre llegó, ¿conocen lo que es un manicomio? ¿Sí? ¿Todos conocen lo que es un manicomio? Cierto hombre dice que llegó a un manicomio, iba acompañado con un guardia, y dice que en ese lugar había como 100 reclusos, dice aquí la historia. Y este hombre que venía, bueno, el hombre que entró a este manicomio venía con el guardia y le preguntó que si no tenía miedo que algún día los locos se unieran y se volvieran en contra de 3 guardias que nada más eran los que custodiaban ese lugar. Y este guardia le contestó a este hombre que no tenía miedo porque los locos nunca se unen. Y me puse a pensar yo, entonces en la iglesia, ¿cómo somos nosotros, mis hermanos? Suena algo así como que da risa, mis hermanos, pero ¿qué somos nosotros en la iglesia, mis hermanos?
somos seres humanos con una buena mentalidad, con un buen pensamiento. Dios nos dotó de muchas cosas buenas. ¿O no, mis hermanos? Yo la verdad me quedé pensando cuando dije, o sea, los locos no se unen. Dije yo, ahora sí que yo no sabía esto. Que los loquitos hacían un complot para unirse y rebelarse en contra de los guardias y buscar la forma de salir. Y dije yo, pues, yo creo que a nosotros Dios nos dotó de sabiduría, nos dotó de entendimiento, más que nada, ¿para qué? Para que como seres humanos, como hermanos que somos, trabajemos todos unidos. Podemos ver el ejemplo, la historia en Hechos, vamos a buscar Hechos. Hechos 4. (32 al 35). Si alguien le puede dar lectura, por favor. Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Hasta 34? Hasta 34 nada más, hermano. Gracias. A ver, ¿cómo dicen aquí que eran los primeros cristianos, mis hermanos? Después del Pentecostés, cuando pasó lo del derramamiento del Espíritu Santo, ¿cómo eran los hermanos, mis hermanos? ¿Acaso dice que cada quien trabajaba por su lado, cada quien hacía lo que quería por su lado, mis hermanos? Todos, dice, eran una sola alma y un solo corazón. ¿Quién es el que produce todo esto en el ser humano? El Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo es el que produce la unidad en todos nosotros, mis hermanos. Si el Espíritu Santo no está en alguno de nosotros, no puede existir unidad, mis hermanos. Porque ¿cómo trabajan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Cada quien por su lado. Los tres trabajan en uno solo, mis hermanos. Y así deberíamos de ser nosotros, mis hermanos. Esta pequeña historia, esta pequeña parte de Hechos, la hemos leído muchísimas veces. Y hemos visto que todas aquellas personas eran personas unidas, eran personas que no eran egoístas con nadie más. Todo lo que ellos tenían lo compartían, mis hermanos. Todo lo que poseían ellos no decían, pues esto yo lo hice, esto me costó a mí, pues esto es mío. Los primeros cristianos eran hermanos unidos. Eran hermanos que no veían el error de otra persona, sino que simplemente en ellos existía la unidad. Si alguno padecía necesidad, si alguno tenía necesidad de algo, lo compartían, mis hermanos. Y si nos remontamos hasta nuestra actualidad, podemos ver cuánto sufrimiento, cuántas personas hay necesitadas. No nada más fuera de la iglesia, mis hermanos, dentro de la misma iglesia hay muchas necesidades, mis hermanos. Necesidades que muchos de nosotros no vemos. ¿Por qué? Porque nosotros existe, no digo que en todos, claro, en la mayoría de nosotros existe esa palabra que es el egoísmo. No nos gusta compartir, no nos gusta ser unidos, no nos gusta ayudar. Me comentaba una persona en la semana que habían pedido en una iglesia ayuda para una persona que tenía una necesidad. Dice que pasaron la canasta y
bueno, esta persona no era de la iglesia, pasaron la canasta y dice que todos dieron lo que pudieron. Se juntó una cantidad de aproximadamente 600 pesos. Se le entregaron a la persona que tenía la necesidad. Después se suscitó otro caso. La persona pasó al frente y dijo: ¿saben qué, hermanos? Tenemos un problema con un hermano. Este hermano tiene la necesidad porque se enfermó y no ha trabajado, no tiene dinero. Entonces necesitamos que ustedes nos apoyen para poder a nosotros darle algo al hermano. Entonces dice que pasaron la canasta y pues, triste realidad, mis hermanos. Dice que cuando contaron la canasta y el dinero, se juntaron aproximadamente como 120 pesos. Y dije yo, o sea, ¿dónde están los hermanos? O sea, si se trata de dar ayuda para alguien que no es de dentro de la iglesia, sí cooperan, y para los que son de la iglesia no cooperan. Y yo le comentaba a esta persona: es que muchas veces somos así, ¿no? Porque hay algún hermano dentro de la iglesia que sucede así, hermanos. Este hermano no me cae, pero como es para este hermano que no me cae a mí, pues yo lo voy a dar entonces. Y es por eso que yo le comentaba a esta persona: yo creo que por eso sucedió esto, de que cuando fue para el hermano, pues yo creo que a los hermanos no les caía bien, o no eran en realidad los hermanos que habían cooperado para la persona esta que tenía la necesidad. Entonces me pongo a pensar aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros como hermanos? ¿En realidad estamos unidos como quiere Jesucristo que seamos unidos? ¿Estamos trabajando en realidad como debemos de trabajar para Dios, mis hermanos? La palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios lleno de amor. ¿Cierto o no? Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero hay otro versículo que dice que también nuestro Dios es justo. ¿Cierto o no? Entonces, muchas veces nosotros siempre nos basamos a que como nuestro Dios es un Dios lleno de amor, no la pasamos faltándole a las cosas de Dios. Nos las pasamos haciendo cosas que no debemos de hacer, nos la pasamos haciendo, prácticamente nos la pasamos cometiendo pecados, mis hermanos. Porque nos basamos a que, es que nuestro Dios es un Dios lleno de amor. Y cuando viene la consecuencia de nuestros actos, ¿qué es lo que decimos, mis hermanos? ¿O qué es lo que pensamos? Ahí ya renegamos, y cuando viene alguna consecuencia, es que nuestro Dios, ya se nos olvidó que Dios es un Dios bueno. Y ahora ya es un Dios que ya no me escucha en las oraciones, un Dios que ya no me responde. ¿Dios es justo o no es justo, mis hermanos? Al fin del tiempo vamos a experimentar todo esto, mis hermanos, todo esto que estudiamos en su palabra, todo esto vamos a experimentar cómo en realidad nuestro Dios es un Dios justo, mis hermanos. Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos dice las cosas con un amor en serio que ni un padre muchas veces podemos hablarle a nuestros hijos así con amor. Nuestro Dios es así, nuestro Dios es un Dios paciente, nuestro Dios es un Dios amoroso. Él siempre está hablándonos de alguna o de otra manera a través de su palabra. Y Él quiere que seamos un pueblo unido. Quiere que nosotros exista una unidad, un solo pensamiento, dice un solo cuerpo. ¿Acaso alguno de nosotros podría caminar con un solo pie? ¿Alguien podría caminar con un solo pie? ¿Alguien podría hacer una actividad con una sola mano? ¿Alguien podría ver bien con un solo ojo? No, hermanos, es difícil. En serio que es difícil. He escuchado muchas personas con capacidades diferentes que en serio dicen, les gustaría hacer tantas cosas, pero por alguna discapacidad que tienen no lo pueden hacer. Y yo me pregunto y digo yo, ¿cómo es que nosotros que tenemos
bien todo nuestro cuerpo, no trabajamos, mis hermanos. No hacemos la obra para nuestro Dios. Y personas que están con capacidades diferentes buscan la forma de salir adelante, de sobrevivir, mis hermanos. ¿Y qué estás haciendo tú, hermano? Tú que estás dotado de todas tus capacidades, tú que tienes todo, ¿qué estás haciendo? Nuestro Dios en esta tarde, mis hermanos, nos hace ese llamado. Que seamos unidos, mis hermanos. Porque cuando Cristo venga a esta tierra, viene por una iglesia desunida. ¿Por quién viene nuestro Señor Jesucristo? ¿Por un cuerpo que esté una parte por un lado, por otra parte por otro lado? No, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo viene por su pueblo, por esa iglesia unida, mis hermanos. Y ese es el llamado que nuestro Dios nos hace en esta tarde, mis hermanos. Que seamos unidos, mis hermanos. Yo no puedo decir aquí porque yo no los conozco a ustedes. Pero al menos en la mayoría de iglesias que he visto, que he visitado, existen muchos conflictos, muchos problemas entre los hermanos. Hace tiempo, aproximadamente unos 10 años, 10, 12 años, estuve en una iglesia. Era una iglesia de un distrito, era la cabecera de ese distrito. Me tocó estar dentro de la junta directiva como director de jóvenes. Esta iglesia tenía problemas desde hace 10 años, mis hermanos. Problemas que iban pasando de directiva en directiva, de directiva en directiva, y ahí los iban dejando, los iban acumulando, mis hermanos. ¿Ustedes creen que en una iglesia así pueda trabajar nuestro Dios? Si no nos unimos, si no trabajamos en conjunto, mis hermanos, ¿qué va a pasar con nuestra iglesia? ¿Saben? Al enemigo no le preocupa una iglesia grande, que tenga muchísimos miembros. Al enemigo le preocupa una iglesia donde haya poquitos miembros y estén orando siempre, mis hermanos. Esa es la preocupación del enemigo. No una iglesia grande, no una iglesia de un distrito que diga, ay, hay como 300 miembros, 400 miembros. No, mis hermanos. Satanás se preocupa más por esas iglesias pequeñitas, donde se reúnen todos de corazón, donde se unen todos y están orando, mis hermanos. Están en constante oración, mis hermanos. Y yo creo que en esta iglesia y en cualquiera otra de las iglesias que vayamos, tendríamos que hacer esto, mis hermanos. Tendríamos que ser hermanos unidos. Tendríamos que trabajar en conjunto, porque como lo vimos aquí, uno solo no puede hacer una actividad, mis hermanos. Pero sin embargo, si nos unimos todos vamos a poder trabajar, porque todos debemos de ser un solo pensamiento, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es el pensamiento? Esparcir el mensaje del evangelio, ¿cierto o no, mis hermanos? Entonces, esta es nuestra tarea, esta es nuestra actividad, hermanos. No nada más hoy, sino siempre. Ser hermanos unidos. ¿Para qué? Para que podamos trabajar. ¿Para quién? ¿Para nosotros? ¿Para la iglesia? Para Cristo Jesús, mis hermanos. Porque recordemos que Cristo está más cerca que antes, mis hermanos. Con todas las cosas que vemos, con todas las cosas que están pasando, nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Y si no nos preparamos ahorita, ¿cuándo pensamos hacerlo? Este es el llamado, mis hermanos, en esta tarde, que podamos unirnos en oración, que podamos trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga por su pueblo, estemos todos unidos, mis hermanos. Que Dios los bendiga en esta tarde. Buenas tardes, mis hermanos. Tengan cada uno de ustedes un feliz sábado. Venimos contentos, venimos con un corazón contrito, humillado a la presencia de nuestro Dios. Y qué hermoso es cuando nosotros de corazón entonamos alabanzas a nuestro Dios, ¿verdad? Y en sintonía con lo que decía mi hermano,
mi hermano en Cristo y mi hermano de sangre, a veces cuando nosotros le permitimos esa entrada a Dios a nuestro corazón, cuando nosotros le permitimos esa entrada al Espíritu Santo, nuestras vidas son muy diferentes, ¿verdad? Pero cuando tú quieres trabajar solo, desafortunadamente y tristemente, es cuando el enemigo te está picando por atrás, ¿verdad? Mas en cambio, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, cuando tú lo tienes en tu mente, dice Mateo 26:44, velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu está pronto, mas la carne es débil, ¿verdad? Y yo creo que Dios nos conoce tal cual como somos. Dice Salmos que Dios sabe que nosotros somos polvo, sabe nuestras debilidades, nos conoce tal cual como somos, nos conoce a cada uno de nosotros, ¿verdad? En esta tarde le agradezco a Javier por esta invitación que me ha hecho. Quiero predicarle a Dios a través de los cantos, ¿verdad? Quiero entonar unas alabanzas a mi Padre Celestial.